Shalom, bendiciones. Bueno, buenas tardes. Sean todos muy bendecidos. Vamos a seguir con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Todavía no sabemos si vamos a terminar ahora. Y nos vamos a ir a Hebreos 7. Esto que vamos a ver, vamos a hacer la lectura. Ya cuando lleguen a Hebreos 7, me dicen amén. Vamos a leer del 1 al 3, al 4. Y después vamos a leer el 6 y el 8, todo de corrido, ¿ok? Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos hable, porque siempre, como les he dicho y la semana pasada, cuando hablamos de diezmos es para convencer a las personas que den diezmos, pero hay muchas cosas muy importantes que los que diezmamos tenemos que entender acerca de los diezmos. Tenemos que estar conscientes de lo que significa, de la llave que son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y vamos a decirle, Padre Celestial, yo te pido que me hables, yo te pido que abres mi entendimiento y que me ayudes a entender lo que tú quieres hablarme el día de hoy. Que yo pueda entender esto, recibirlo, que sea una tierra fértil sobre la cual caiga esta semilla y que dé el 100%. Y ahora me van a permitir que yo haga una oración para que el Señor pueda fluir a través de mí. Espíritu Santo, derrámate con poder en este día. Te pedí cuando llegamos aquí que te derramaras. Hoy te pido que me tomes como un instrumento y que no sea yo, sino que seas tú fluyendo en todo esto que vamos a ver aquí, porque es algo muy importante. Habemos muchos hijos de Dios que muchas veces sentimos que por qué no podemos avanzar, que por qué tanta injusticia, Padre, pero siempre hay una razón. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo, que yo hable lo que tú quieres decir, Espíritu Santo, que no sea mi carne, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de esto que me has estado mostrando y que yo me he quedado maravillada porque no entendía. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, todo esto que vamos a hablar y que lo que vimos la semana pasada nace de esta oración que yo les dije que vi, que hay un canal de una hermana que siempre está hablando de arrepentimiento. Ella ni siquiera dice que es pastora ni nada. Ella lo que hace es subir videos de cosas que el Señor le revelan, cosas que estudia de otros, y entonces a mí me llamó poderosamente la atención esa oración de los diezmos. Y yo dije, tenemos que dar una enseñanza donde se hable a nosotros los que somos diezmadores,
qué significan los diezmos y qué es lo que tenemos que hacer. Y vemos aquí que en la primera parte dice en Hebreos 7:1, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y vemos que Melquisedec, ¿sí?, es un personaje sumamente importante dentro del reino de los cielos, porque él es sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la palabra, la leímos en el versículo 3, que sin padre, sin madre, sin genealogía. Lo que nos está hablando aquí de que este personaje súper importante que salió a recibir a Abraham después de que derrotó a los 4 reyes, es un personaje que no es un rey de la tierra, es un rey en los cielos. Es una persona muy importante. ¿Por qué tan importante? Porque de esa orden, de ese sacerdocio de Melquisedec, nosotros somos, porque nuestro Señor Jesús, Dios lo constituyó sacerdote, sumo sacerdote de esa orden de Melquisedec. Vamos a irnos a Hebreos 4:13. Perdón, no es 4:13, ahorita les digo cuál es. Es el 6:20. De Hebreos 6:20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y ese sacerdocio es un sacerdocio eterno. Y cuando hablamos de eterno, estamos hablando de un sacerdocio espiritual. Estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que siempre nos ayude a entender las cosas que son del Espíritu, que abra nuestro entendimiento, porque a veces nos cuesta mucho trabajo poder entender las cosas. Entonces vemos que este Melquisedec es de la orden en la que fue establecido nuestro Señor Jesús. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Si nos vamos para ¿a dónde lo tengo anotado? Ahorita lo buscamos. El 4:14 de Hebreos. Casi vamos a estarnos moviendo en Hebreos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea que nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, pero somos de la orden de Melquisedec. Y tenemos un gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Y un sumo sacerdote o un sacerdote tiene como propósito interceder por nosotros. Y como es un sumo sacerdote del Dios Altísimo, tiene la facultad de interceder por nosotros ante el Dios Todopoderoso, ante el juez de la tierra. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto. ¿Ok? Vamos a tratar de desglosar porque tenemos que analizar todo con mucho cuidado para poder entender el tesoro que hay en esta parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y si no entendemos cuál es nuestra función, entonces va a ser muy difícil que la cumplamos. Entonces vemos que aquí Melquisedec es rey de Salem y es sacerdote. Y vemos en el versículo 2, ¿sí? Que dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Y vemos aquí lo que quiero ver en el versículo 2 es que Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también significa rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Entonces tenemos que entender que Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Y ayer cuando yo estaba estudiando, porque a veces uno lee la Biblia y como que cosas se le pasan a uno, ¿verdad? No sé si les pase a todos, pero a mí a veces
como que me cuesta trabajo, y cuando veo digo, ay, esto no lo había entendido o no lo había notado. Y me recordó ayer un presidente que siempre dice que la paz es fruto de la justicia. Y a pesar de que ya había yo leído en algunas ocasiones esta palabra, yo no lo había entendido porque ayer que estaba meditando en ella, se me vienen esas palabras de ese presidente que no conoce a Dios, pero que yo digo que es como un Ciro, porque él siempre dice que la paz es fruto de la justicia. Y una de las cosas de la justicia es dar a los pobres, ayudar a los pobres. Y este presidente se ha definido por esto. Entonces vemos aquí cómo lo primero que debemos entender es que Melquisedec, que es de donde nosotros venimos, de donde viene el sacerdocio que Jesús compró por nosotros, dice que es un rey de justicia y rey de paz. Y vamos a ver qué significa la justicia, porque es muy importante que nosotros entendamos qué es la justicia. Dice que la justicia es la ley inmutable, o sea que no se puede mover, y responsable de las consecuencias de las acciones. O sea que hay una ley inmutable, una ley que no se puede cambiar y que tiene consecuencias de las acciones de quién, de nosotros, las personas que vivimos aquí en la tierra, del hombre. Cuando hablamos del hombre, hablamos de la mujer y del hombre. Y dice que debido a la ley de la justicia recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Y la ley de justicia también nos dice que exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometemos. Entonces, hay veces que nosotros necesitamos ver y entender bien lo que dice la Biblia para ver, porque no se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios. Dios nos habla de una justicia que nos da mandamientos, nos da estatutos, nos da una dirección de lo que nosotros debemos de ser o cómo tenemos que vivir acá. Y si nosotros pecamos, nosotros merecemos ser castigados, y si nosotros hacemos las cosas bien, Dios nos va a recompensar. Pero hay veces que pareciera que esto no es así. Hay veces que pareciera que nosotros estamos haciendo las cosas bien, o al menos luchamos y creemos que las estamos haciendo bien, pero de repente vemos o sentimos que somos tratados con injusticia. Entonces, como dice la misma palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando nosotros sintamos que alguien nos está tratando con injusticia, debemos de pedirle a Dios que nos muestre si esto es así. Nosotros tenemos que ser muy atentos. ¿Por qué tenemos que ser muy atentos? Porque fíjense que nosotros vamos a desempeñar este sacerdocio que es de Melquisedec. Y ese sacerdocio de Melquisedec está incluyendo la justicia y la paz. Son dos cosas bien importantes. Y una gran parte de la santidad es la paz que debemos de guardar con todas las personas. A veces le damos mucha importancia a los pecados de inmoralidad, y está bien que darle importancia, pero no debemos de dejar de darle importancia también a los problemas de carácter, a los problemas que no nos dejan estar en paz, porque eso es algo muy importante. Una de las cosas que debemos entender es que si nosotros vamos a ejercer ese sacerdocio de Melquisedec, yo necesito, sí o sí, pues ajustarme a la justicia de Dios, de acuerdo a lo que Él dice. ¿Y qué es lo que dice? Que cada acción tiene un pago, ya sea para bien o para mal, depende de lo que nosotros hagamos. Esa es la justicia de Dios. Y Dios nos da mandamientos y nos da muchos elementos para saber cuando algo es malo y cuando algo es bueno. Ahora, aquí vemos que entonces Melquisedec quiere decir rey de justicia. Y vemos que Melquisedec es rey y es sacerdote. Y un rey, cuando hablamos de rey, hablamos de un gobierno. Entonces, nosotros como reyes
y sacerdotes, con este linaje de Melquisedec, con ese sacerdocio de Melquisedec. Necesitamos sí o sí ajustarnos a la justicia de Dios si queremos nosotros ser usados por Dios. Y vamos a ver por qué. ¿Qué sucedió con Lot y Abraham? Nos vamos a ir a Génesis 14, vamos a dejar ahí una parte aquí, y nos vamos a ir a Génesis 14. Y vamos, ¿por qué les digo que vamos a irnos a Génesis 14? Porque vamos a analizar qué fue lo que pasó. ¿Cuándo fue que Melquisedec se le apareció a Abraham? ¿Sí? Vemos que Abraham viene de una derrota. Derrotó a 4 reyes que habían derrotado a 5 reyes. Y esos 5 reyes se habían sublevado a Kedorlaomer, que era uno de los reyes que vencieron a esos 5 reyes. Sí, porque Kedorlaomer los tenía oprimidos. Kedorlaomer tenía oprimidos a esos 5 reyes, entre ellos a Sodoma. Y en medio de toda esta lucha, en medio de todas esas situaciones, cuando se sublevan esos 5 reyes, ahí en medio de todo eso, ¿quién queda? Queda el pariente de Abraham, queda Lot, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos al versículo 3:14, fíjense lo que dice aquí. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué le estaba diciendo ahí Dios a Abraham? Que todo eso era para él. ¿Qué le dijo Abraham anteriormente a Lot? Le dijo que se fuera al lugar a donde fuera, porque él se iba a ir al otro lado. Entonces, Abraham, al que Dios le estaba dando esa promesa de esa tierra y todo eso, le había dado Abraham a Lot la autoridad para que se fuera a vivir a cualquier lugar de esos. Y Lot quedó en medio de ese pleito que tenían esos reyes. Y Abraham tenía derecho de ir por su sobrino, por Lot, para rescatarlo de todo esto. Ahora, esto es un preludio de lo que iba a ser cuando cuando el pueblo de Israel tomara la tierra prometida. Tenían que pelear físicamente con todos esos pueblos que estaban allí para quitarlos y para que fueran establecidos. Ahora, cuando nosotros vemos acá en el versículo 14, 18, sí, que dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, 14, 18, sacó pan y vino. Y pan y vino es el nuevo pacto. Sí, venos aquí. Dice, ¿y qué hizo Melquisedec? Le bendijo. Él le sacó eso. Abraham venía después de haber dado esa derrota y Abraham sabía quién le había dado esa victoria. Y por eso no ve al rey de Sodoma, sino se va directamente con Melquisedec. Y él saca el pan y el vino. Dice, y le bendijo diciendo, bendita sea el Dios de Abraham, del Dios Altísimo. Aquí quiero que veamos que la manera en que lo bendice Melquisedec es diciendo, bendito sea Abraham, Dios de Abraham, del Dios Altísimo. Está diciendo que Abraham le pertenece al Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque Abraham había hecho un pacto con Dios. Hoy en día nosotros hemos hecho un pacto con el Señor Jesús, le hemos creído a Él y nuestra fe ha sido contada por justicia. Tenemos un pacto. Ahora, si aquí está Melquisedec, ese rey, recibiendo con el pan y con el vino a Abraham y lo está bendiciendo, y dice aquí, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Qué está sucediendo aquí?
Aquí se están uniendo los cielos y la tierra como un preludio de lo que iba a venir en el momento que Jesús viniera a hacer ese sacrificio de ese pan y ese vino que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y fíjense algo bien importante, dice, y le bendijo, en el 20 dice, y después que hizo Melquisedec, bendijo al Señor. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos son una puerta, es una llave, es una poderosa llave. ¿Para qué? Para poder traer lo que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, los diezmos están relacionados con el ministerio o con el sacerdocio de Melquisedec. Esta es la primera vez que se da el diezmo. Esta es la primera vez que se ve el diezmo. Y se ve después de un acto que, para mi manera de ver o de entender, es la unión de los cielos y la tierra. Sabemos aquí cómo son cosas que iban a suceder, pero que ahí estaba sucediendo, porque ¿de dónde era Melquisedec? Melquisedec no era un rey, no rey de la tierra. Y ahí estableció Dios lo que iba a hacer cuando Jesús vino y se entregó y fue ese pan y ese vino en su crucifixión. Y vemos que los diezmos están relacionados. Y ya vamos a ver cómo es que están relacionados. Nos vamos a ir nuevamente a Hebreos 7. Cuando el hombre pierde el gobierno que Dios le había dado, porque Dios le había dado la autoridad para gobernar todo lo que le había creado. En Génesis vemos cómo Dios bendice después de que hizo al hombre y a la mujer, los bendijo y les dijo, multiplíquense, sojuzguen la tierra, todos los animales, etc. Cuando el hombre pierde toda la autoridad, se la entrega al diablo. Dios ya tenía un plan para recuperar el gobierno. Acordémonos que cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de un gobierno. Cuando hablamos de Melquisedec, estamos hablando de un gobernante y de un sacerdote. Una de las cosas que debemos entender, que Dios nos ha investido con ese sacerdocio tan poderoso, que es el de Melquisedec, y que somos reyes y sacerdotes. En aquel tiempo, cuando Dios le dio esa promesa a Abraham y llegó el tiempo, el pueblo de Israel tuvo que entrar a ese territorio que ya les había dado, pero tuvo que pelear con aquellos que estaban ahí, con todos esos pueblos que estaban allí. Y Dios les había dado ya la sentencia a esos pueblos, que vamos a ver una cosa, para establecer el reino de Dios, eso tiene que ser bajo la justicia de Dios. Dios había juzgado a toda esa tierra que le dio a Israel, a la descendencia de Abraham. Él había sentenciado que todos esos pueblos tendrían que ser sacados. ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos nosotros necesariamente de que en este tiempo tenemos que establecer el reino de los cielos, es que es un gobierno. Necesariamente también tenemos que tener sentencias a favor de nosotros para sacar todo lo que se tenga que sacar, para tomar este tiempo, para tomar las naciones, para tomar todo lo que el Señor quiere que tomemos. Jesús ya pagó un precio en la cruz del Calvario para que su reino se establezca. Pero nosotros necesitamos ser entendidos que somos reyes y somos sacerdotes. Y que el Melquisedec significa que es un rey de justicia. Y cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tribunales.
Entonces, la oración que yo vi que me llamó mucho la atención fue esta oración que Amparo hizo un poco, pero que no la hizo completa. Y dice así: Señor, venimos antes tus tribunales. Cuando nosotros no podemos avanzar el reino, no podemos avanzar en nuestra vida espiritual, debemos entender sí o sí. Si nosotros estamos con todo nuestro corazón queriendo avanzar, si estamos con todo nuestro corazón luchando porque se establezca el reino, pagando un precio porque nosotros hablemos la verdad de lo que es la escritura aquí, y nosotros no podemos avanzar, es porque hay piedras en el camino. Hay juicios que se han hecho y que no nos dejan avanzar. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es saber qué hay, qué acusaciones yo tengo, qué es lo que me está pasando, por qué no puedo avanzar. Y ahí es muy importante cuando el Señor nos muestra en sueños, en visiones, algo. Nosotros no debemos de desecharlo, sino que debemos de prestar atención a cada palabra que a veces se nos dice. Debemos prestar atención porque ahí nos está mostrando o algo voy a poder ver que haya un juicio en contra de mí. Estamos hablando que Melquisedec, sí, es un sacerdocio espiritual que no pertenece a este mundo. Entonces, esta orden de Melquisedec, este sacerdocio de Melquisedec, que es un rey de justicia. O sea, yo necesito entender que lo primero que tengo que hacer es preguntarle al Padre, estar bien atento a todo lo que me digan y entender cualquier juicio que me hayan hecho, cualquier cosa que me esté atorando. Porque esto es sumamente importante, porque depende, o sea, si yo entiendo el sacerdocio de Melquisedec, que es un Dios, un rey de justicia, y la justicia está relacionada con dar a cada quien el pago que merece, y la justicia está relacionada con los tribunales, entonces yo estoy entendiendo, ¿sí? Y vemos que cuando Abraham rescata a su sobrino Lot, en alguna parte de la Biblia, no sé en qué, dice que el justo Lot, sí, que era una persona justa, y era injusto que ese rey que Alomer lo hubiera tomado junto con sus bienes y sus personas. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro sacerdocio, sí, ese sacerdocio de Melquisedec está relacionado con la justicia y con el sacerdocio, con un gobierno. Es un rey de justicia, que quiere decir un gobierno de justicia. Hoy estamos viendo muchas injusticias en los tribunales de la tierra. ¿Por qué? Porque están gobernando las tinieblas. A pesar que hace 2000 años ya Jesús pagó el precio para que no sigan gobernando las tinieblas. Entonces entender, fíjense cómo dice: Señor, venimos esa es la oración que a mí me impactó y que yo dije, tengo que buscar a ver por qué están orando así. Y dice: Señor, venimos ante tus tribunales, gracias porque mis diezmos y mis ofrendas dan testimonio de que vives. ¿Qué dice el versículo 8, de 7-8 de Hebreos? Dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allá uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué es mi diezmo? Es el 10% de mi esfuerzo que yo hago. Y cuando yo hago un esfuerzo, yo doy parte de mi vida en ese esfuerzo, en ese trabajo. ¿Qué le estoy dando? Nosotros somos hijos de Abraham y de la orden de Melquisedec. Cuando damos diezmos, ¿a quién le estamos dando los diezmos? ¿A quién? A Melquisedec, a Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Y si Él es un rey de justicia,
sea, nuestros diezmos no son, o sea, nuestros diezmos están, ¿a quién le dio Abraham los diezmos? ¿A Dios o a Melquisedec? ¿De qué orden somos nosotros? ¿Hijos de quién? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿A quién le damos los diezmos cuando nosotros diezmamos? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nuestro gran sumo sacerdote. ¿Para qué está Jesús allá como un gran sumo sacerdote? Para interceder por nosotros. ¿Qué hacemos cuando nosotros le damos el diezmo a Él? Estamos dando testimonio de que vive. ¿Con qué? Con nuestra vida. Fíjense luego cómo dice: debido a esto estoy vinculado a tu vida. Estamos vinculados a la vida de Jesús cuando le damos los diezmos, porque le estamos dando parte de nuestra vida. Porque cuando trabajamos nos esforzamos y damos parte de nuestra vida en ese trabajo. Entonces dice: debido a esto estoy vinculado a tu vida y todo lo que estás haciendo por mí como mi fiel sumo sacerdote. Que si Jesús es mi fiel sumo sacerdote y yo no lo sé, o yo no le pido a Él, ¿sí?, que me ayude, que dé testimonio de mí, que me ayude a salir adelante, que me revele, aunque mis diezmos estén ganando todo esto, aunque mis diezmos sean una llave para que yo pueda hacer la justicia de Dios, porque para establecer reino necesitamos ser la justicia de Dios, porque ahora, para establecer el reino aquí en la tierra, el reino de Dios, el gobierno de Dios, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? ¿El ministerio de qué? ¿El sacerdocio de qué? El sacerdocio de Melquisedec. Porque ¿para qué es ese sacerdocio de Melquisedec? ¿Es para que estemos tranquilos o es para establecer el reino de los cielos aquí? Porque dice que Melquisedec es rey de justicia y rey de paz y además es sacerdote. Entonces Dios nos ha dado ese ministerio para poder nosotros establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero ese ministerio está relacionado totalmente con Jesús cuando Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso leímos atrás que Dios le había dado a Jesús el ser nuestro sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Cuando hablamos de la orden de Melquisedec, estamos hablando de un ser espiritual. Estamos hablando de un rey de justicia, de un rey de paz, de un rey que está en los cielos. Y entonces vemos aquí que dice: en este día recibo la plenitud de tu intercesión. Necesitamos que Jesús interceda por nosotros. Hay una corte que le llaman corte de misericordia. Vamos a hacer algunos ejercicios más adelante de esa corte de misericordia. Nosotros necesitamos entrar a esas cortes. Vámonos a Apocalipsis 12 para que nos demos cuenta si requerimos que nos ayude o no. Vamos a ver en Apocalipsis 12. Que dice el 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice aquí, sí, que oyó una gran voz que decía: ahora ha venido, ¿qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a establecer la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios? Cuando se ha lanzado el acusador de nosotros. Y ahora vamos a explicar algo más. Hay una profeta que también sabe mucho de cortes y ella dice que no es que sea solamente el acusador una persona, Satanás, sino que es un sistema de acusación. Satanás no es omnipresente. Entonces hay muchos demonios que están viendo todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo.
¿Les ha pasado a ustedes que yo por qué me doy cuenta que algo no hice bien? ¿Saben por qué? Porque tengo una visión donde estoy viendo que el enemigo me quiere meter un gol, financieramente quiere que yo pierda algo o algo. Entonces cuando yo veo eso, empiezo a analizar a ver qué hice. Ah, es que esto no lo consideré. Ah, esto. Y cambio la situación. Y ya después destruyo eso. Bueno, hacemos una oración en conjunto para destruir eso. Y ya no me puede meter el gol. O sea, yo me dejo llevar mucho por mis visiones porque mis visiones siempre me han ayudado a salir adelante de tantas situaciones que han pasado en mi vida. ¿Okay? Entonces, es muy necesario que nosotros tengamos esa relación y que cada visión que nos dé Dios, nosotros tenemos que ponerla en una lupa, escribirla, ver qué está pasando, de dónde viene esto, por qué me está sucediendo eso. Porque no se trata de que Satanás sea él solito el que nos esté acusando, es un sistema de acusación. Necesitamos ese sumo sacerdote que es nuestro amado Señor Jesús, para que interceda por nosotros ante las cortes de misericordia y seamos libres de todas las acusaciones que Él nos hace. Y después pedirle a Dios que lo eche abajo, porque es una de las cosas que yo aprendí con esta otra profeta. Porque yo cuando veo de cortes estoy muy atenta. Y últimamente le doy gracias a Dios porque estas últimas personas que han venido a mi vida a través de plataformas, a través de la plataforma de YouTube, pues me han ayudado a entender cosas que yo no entendía, porque a mí, sinceramente, lo de las cortes se me hacía muy complicado. Entonces, nosotros somos de esa orden de Melquisedec y necesitamos entender la justicia de Dios. Vamos a estar hablando de la corte de misericordia, vamos a estar hablando de más de esto. Porque si nosotros queremos avanzar el reino, queremos que podamos avanzar en nuestra vida espiritual, queremos poder avanzar y ganar a gente y tomar lo que Dios ya nos ha pedido que tomemos, nosotros necesitamos entender estas cosas. Aquí lo dice claramente que llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice ese versículo 10? Porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿De quién? De nuestros hermanos. El que nos acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué? Día y noche. ¿Ustedes creen que si nos acusan nada más es por acusarnos? No. Y he oído muchos siervos que dicen que Satanás no es tonto. Ahora les voy a dejar esta otra. Él nos puede estar acusando de algo y tú dices que yo nunca he hecho eso. Pero quizá lo hizo tu papá, quizá lo hizo tu mamá, quizá lo hicieron tus abuelos. Alguien en tu familia hizo eso. Y ahora, por esa iniquidad, entonces el enemigo puede venir en tu contra. Entonces, por eso cuando alguien nos acusa de algo, nosotros debemos decir, Padre, me declaro culpable y subir a las cortes. Vamos a estar haciendo un ejercicio de la corte de misericordias, porque es importante que lo hagamos, es importante que aprendamos. Porque mientras nosotros estemos en esa situación no vamos a poder avanzar. Aquí lo dice claramente, vamos a leerlo nuevamente el 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué ha sido lanzado qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él no nos acusa día y noche nada más porque sí. Él nos acusa día y noche para pararnos, para que no podamos cumplir con lo que dice aquí, que es la salvación, trae a las personas a la salvación, que es el poder que se manifiesta, el poder del Señor, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces la orden del Melquisedec es una orden sumamente importante. Aquí en esta orden vamos nosotros a estar uniendo los cielos y la tierra para traer el reino de los cielos.
Pero como les digo nuevamente, necesitamos pedirle, Padre, ayúdame a alinearme a tu justicia y cualquier acusación que me hagan. Porque les vuelvo a repetir, una hermana dice, si es mentira, de todas maneras tú necesitas decir, como dice en Mateo, vamos a irnos a Mateo 5:25. Vamos a irnos a Mateo 5:25, pero pongan una hojita ahí en Apocalipsis, porque vamos a regresar, pero es necesario que nosotros veamos esta parte. En Mateo 5:25. Dice, el 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Quién nos está diciendo este consejo? ¿Quién nos está dando este consejo? El Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro gran sumo sacerdote, el que puede interceder por nosotros, nuestro abogado. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, que siempre que algo pase, nosotros, Padre, pues muéstrame si esto es así. Y yo personalmente, cuando alguien me dice, está haciendo esto, es verdad. Entiendo, si es cierto, perdón, o sea, si yo tengo, o sea, para mí es muy importante saber lo que estoy haciendo mal para corregirlo. Había una cosa que yo no había entendido hoy en la mañana y dije, es verdad esto. Y yo dos cosas que me di cuenta que estaban mal en mí. Digo, sí, Señor, y sé que voy a tener una corte, voy a subir a pedir perdón por eso, porque es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer la salvación, el poder, la autoridad de nuestro Cristo. Necesitamos establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Es muy importante esto. Entonces, nuestro diezmo, fíjense lo que hace nuestro diezmo. Esa parte me gusta mucho, fíjense nada más. En este día recibo la plenitud de tu intercesión. ¿Cuándo va a interceder Jesús por nosotros? ¿Cuándo es que intercede por nosotros? ¿Cuando nosotros se lo pedimos o Él intercederá así? O sea, necesitamos pedírselo, ¿sí? Necesitamos pedirle a Él que interceda, pero como Él, o sea, si es nuestro gran sumo sacerdote, ¿está ahí para qué? Para interceder por nosotros. O sea, vamos a decir, si Jesús es mi gran sumo sacerdote, está ahí para interceder por mí. La bendición de cuando uno se declara culpable es que inmediatamente le dice al Señor, Padre, pues si me arrepiento, pido perdón, me pongo de acuerdo como adversario, de acuerdo a Mateo 5:25, y te pido que la sangre de Jesús me lave de este pecado, que lave también esta acusación. Vamos a hacer esos formatos también para que el que quiera tenerlo, lo tenga y también trabaje en su casa. Porque es muy necesario que nosotros hagamos esto. Esto es usar lo que Dios nos ha dado. Entender que nuestros diezmos nos abren el camino. Porque miren, al momento que nosotros damos el diezmo, ¿a quién se lo estamos dando? A nuestro gran sumo sacerdote, pero yo lo tengo que decir. Esta oración que tengo la voy a hacer y el que quiera se la voy a facilitar. Entonces, Él es mi gran sumo sacerdote, pero yo le tengo que decir a Él y yo tengo que reconocer esto para que esto sea una realidad. Las cosas espirituales, las promesas espirituales, si yo no las tomo, pues no van a venir a mí. Entonces yo necesito tomar esas promesas y hacerlas mías. Dice, es un privilegio honrarte con mi ofrenda y con mis diezmos y permitir que hablen de mí y den testimonio ante ti. Eso es lo que hacen nuestras ofrendas. Hablan de nosotros, o sea, porque le estamos dando parte de nuestra vida y en ese momento nos vinculamos con Él. Entonces esas ofrendas hablan, esos diezmos hablan de nosotros. Dice,
y den testimonio ante ti. Te doy gracias, Señor, porque en este momento mis diezmos y ofrendas quedan activados delante de ti y de tus cortes y van a darme un testimonio favorable para mí. Entonces, o sea, mi manera de entender o de ver es que el diezmo y nuestras ofrendas son una llave que nos abre a los tribunales celestiales. ¿Para qué? Para que ellos den testimonio de nosotros ante Dios. O sea, es una forma de que nosotros nos alineamos a Dios. Ahora, esto es para los que somos diezmadores, para que a los que damos ofrenda. Es para eso que nosotros somos. Para estas enseñanzas no es para las personas de convencerlas. Son para que si tú estás ofrendando y diezmando, tienes algo muy importante que entender. Tienes que darte cuenta que esto está vinculado ¿con qué? Con la justicia, con la paz, está vinculado con ese sacerdocio de Melquisedec. Todo eso está relacionado. ¿Qué está relacionado? Está relacionado con nuestro padre Abraham, porque él fue el primero, él fue el que estableció esto. Y si lo estableció es porque ese es el diseño de Dios. Y después estamos vinculados a Melquisedec. Y si estamos vinculados a Melquisedec, estamos vinculados a nuestro gran sumo sacerdote. Estamos vinculados a la justicia y a la paz. Porque eso es lo que significa Melquisedec, rey de justicia y de paz. Y estamos vinculados al establecimiento, al gobierno de Dios aquí en la tierra. Nosotros como hijos de Dios estamos aquí para establecer su reino. Y si no lo hemos podido establecer, si no hemos podido avanzar, es porque necesitamos darnos cuenta que nuestros diezmos y ofrendas son una llave, algo que da testimonio, para que yo le pida a ese gran sumo sacerdote que interceda por mí, para que yo le pida que él esté ministrándome lo que yo necesito. ¿Qué hizo Melquisedec? Llegó Abraham con su pan y el vino, símbolo del nuevo pacto, del tiempo de la gracia, uniendo los cielos y la tierra. ¿Y qué hizo? Bendijo a Abraham y Abraham le dio los diezmos. Las bendiciones que vienen con nuestros diezmos y ofrendas no son solamente bienes, cosas materiales, sino son muchas cosas espirituales, muchas cosas a las que tenemos derecho, pero que tenemos que entenderlas y tenemos que tomarlas, si no, no la vamos a tener. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros entendemos, que yo entiendo y que creo que es muy importante que nosotros tomemos esta palabra y la hagamos parte de nosotros. Yo no sé si voy a leerles completa la oración para que vean lo hermosa que es. Señor, venimos ante tus tribunales. Si quieren, levante su mano. Levante su mano y piensen en sus diezmos. Cierren sus ojos y piensen en todos los diezmos que hemos dado. Pensemos que parte de nuestra vida se ha ido en ese dinero, pero que en nuestro corazón está el darnos los diezmos y las ofrendas, pero que no nada más son unas semillas, sino que ese diezmo y esa ofrenda nos abre la puerta ante los tribunales. Vamos a decir, Señor, venimos ante tus tribunales. Gracias porque mis diezmos y mis ofrendas dan testimonio de que vives. Dile ahí, mis diezmos y mis ofrendas dan testimonio de que vives. Dile, mis diezmos y mis ofrendas dan testimonio de que vives. Debido a esto, estoy vinculada a tu vida. Dile, debido a esto, estoy vinculado a tu vida. Debido a esto, estoy vinculado a tu vida y a todo lo que estás haciendo por mí. Y te pido, mi amado Señor Jesús, mi gran sumo sacerdote, que yo pueda entender lo que estás haciendo por mí, que yo pueda entender que estoy vinculado a tu vida. Que estoy vinculado a tu vida y a todo lo que estás haciendo por mí como mi fiel sumo sacerdote. Te doy gracias porque tú eres mi fiel sumo sacerdote.
Y tú tienes pensamientos de bien para mí. Y tú quieres que yo avance. Hoy me estás hablando porque tú quieres que yo avance. Ya es el tiempo de avance. Yo les he estado diciendo desde ese tiempo que ese es el tiempo de avance. En este día, dile, en este día recibo la plenitud de tu intercesión. Piensa, tú le estás diciendo, en este día recibo la plenitud de intercesión, y vas a pensar que esa plenitud está descendiendo porque tú lo estás creyendo. Siente que esa plenitud está descendiendo, esa plenitud de su intercesión está descendiendo y te toca, está descendiendo y te toca, y viene a tu vida esa plenitud de su intercesión. Él tiene tiempo que quiere hacer algo en tu vida. Y debemos de ser como aquel barro que es moldeado. A veces no entendemos las cosas, pero a veces lo que necesitamos es que nos ayude para entender y para hacer su voluntad. Dile, es un privilegio honrarte con mi ofrenda y con mis diezmos. Si es un privilegio honrarlo con tu ofrenda y tus diezmos, díselo. Dile, es un privilegio honrarte con mi ofrenda y con mis diezmos. Piensa que estás ahí ante Él, postrado ante sus pies. Piensa que en tus manos están ahí tus ofrendas y tus diezmos, y dile, es un privilegio honrarte con mi ofrenda y con mis diezmos. Díselo con todo tu corazón, siente que es un privilegio honrarlo con tu ofrenda y con tus diezmos. Dile, y permitir que hablen por mí y den testimonio ante ti. Vamos a decir esto, es un privilegio honrarte con mi ofrenda y con mis diezmos, y permitir que hablen por mí y den testimonio ante ti. Te doy gracias, Señor Jesús, porque en este momento mis diezmos y ofrendas quedan activados delante de ti y de tus cortes, y van a darme un testimonio favorable para mí. Te pido, Padre Celestial, dile, Padre Celestial, te pedimos que podamos ver todo en lo que nos tenemos que poner a cuentas contigo. A veces no nos damos cuenta, Padre, yo te lo digo por mi experiencia, que a veces no me doy cuenta cuando algo en contra de otra persona, hasta después cuando me doy cuenta. Y a veces pasa tiempo para que yo me dé cuenta. Muéstranos, dile con todo corazón, muéstrame, Padre, todo lo que tiene que ser corregido, todo lo que tengo que alinear. Háblame a través de visiones o a través de sueños, que sean claros, Padre Santo, que yo pueda entender. Hazme dócil, Señor, que sea yo ese barro y tú ese alfarero que me estás moldeando y me estás ayudando a ser la persona que tú necesitas, a vivir en la justicia, Padre Santo. Que podamos decir que ahora bien ha venido la salvación, el poder de nuestro Cristo, la autoridad de nuestro Cristo, porque hemos echado fuera al acusador de los hermanos. Que nosotros podamos decir, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, vamos a decirlo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, ha sido lanzado afuera todo el sistema del acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y declaramos que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de nosotros, y hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído, y que declaramos que somos esa tierra fértil en la cual está cayendo para que dé al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre Santo. Amén.